Un gusto saludarle. Mi nombre es José Felipe Ramírez Sánchez, con carnet de RS 21035. Soy el representante del grupo 4B y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la clase práctica número 8, organización del tallo encefálico, grandes vías ascendentes. Tenemos como primer punto la organización interna del tallo encefálico, pero vamos a hablar sobre el tallo encefálico exteriormente, macroscópicamente. Sería sus tres porciones: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se divide el tronco encefálico. Internamente tenemos la primera porción, que sería el nivel de la médula oblongada. Tenemos los tractos espinocerebeloso dorsal. Vamos a hablar un poco sobre los tractos espinosos dorsal y ventral. Estos transmiten impulsos propioceptivos, principalmente las extremidades inferiores. Se encuentran cerca de la superficie lateral de la médula oblongada. Tenemos el tracto posterior o dorsal, se origina en el núcleo torácico, mientras que el anterior o ventral, la mayoría de sus neuronas, dan origen a las lumbosacras de la médula espinal. Luego tenemos el melísculo medial. Este no tiene interrupciones y sigue su trayecto sobre todo hasta el núcleo talámico ventral posterior. Tenemos después los núcleos olivares inferiores, que serían estas partes de aquí, vamos a observarlas, que tienen forma de bolsas desinfladas, con el ilion dirigido hacia la parte medial. Este complejo recibe aferentes de las astas posteriores, contralaterales del todo el nivel de la médula espinal y de los núcleos rojos, y de la corteza cerebral homolateral. Luego tenemos la corteza a nivel del puente. Tenemos que los tractos longitudinalmente son fibras descendentes. Entran en el puente desde los pedúnculos basales del mesencéfalo. Muchas de estas fibras corticoespinales que pasan a través del puente y se reúnen de nuevo en las pirámides de la médula oblongada. También hay numerosas fibras corticopontinas, como serían estas de aquí, las corticopontinas. Aquí están las corticopontinas espinales, las corticopontinas, que parten de las amplias áreas de la corteza cerebral y establecen sinapsis con la médula, con las células de los núcleos pontinos, que sean estos los núcleos pontinos. Del mismo lado, dice. Tenemos que, excepto en el tercer inferior del puente, donde hay grandes regiones de sustancia gris y núcleos pontinos, son pequeños grupos de células diseminados entre los tractos longitudinalmente y las transversales. Los axones de las neuronas de los núcleos pontinos cruzan la línea medial formando las haces transversales de las fibras pontocerebelosas, que son muy visibles entre el cerebelo a través de los pedúnculos cerebrales medios. Como otro punto, tenemos el corte a nivel del mesencéfalo. Tenemos como primer punto la sustancia negra. Es un gran núcleo situado entre el tegmento y la base del pedúnculo cerebral en todo el mesencéfalo y se proyecta en la región subtalámica del encéfalo. Su color negro se debe a la neurona dopaminérgica. Mientras que por otro lado tenemos el núcleo rojo, que tiene forma ovoidea y se extiende desde el límite inferior del colículo superior hasta la región subtalámica del encéfalo, y su nombre se debe al color rosado que presenta las muestras frescas. Y por último, tenemos la vía del tracto espinotalámico, que esta en su mayoría de las neuronas son cordonales, tienen sus cuerpos celulares en los núcleos propios, cerca de la base del asta dorsal. Las grandes neuronas de las puntas del asta dorsal también constituyen otras partes de la fibra espinotalámicas, especialmente las que transmiten los impulsos de dolor. Los axones contienen sus caminos a través de las astas anteriores de la sustancia gris y asciende por el tracto espinotalámico. De este modo, a nivel de la parte superior de la columna cervical de las fibras procedentes de los segmentos sacros son más superficiales y las siguientes fibras de los segmentos lumbares y torácicos son menos. Las fibras
procedentes de los segmentos cervicales son las más próximas a la sustancia gris. Tenemos que las fibras espinotalámicas contienen sus recorridos adentrándose en la médula oblongada, sin que su posición cambie de forma, visible inicialmente a nivel de los núcleos olivares inferiores del fascículo. Se aproxima a la superficie de la médula oblongada entre los núcleos olivares inferiores y el núcleo espinal del trigémino. A este nivel y por encima de las fibras espinotalámicas forma la mayor parte del melículo espinal. El melículo espinal contiene a través de las regiones ventrolateral el puente dorsal y dentro del mesencéfalo se sitúa a lo largo del borde lateral del melículo medial. Y esa ha sido toda mi participación y gracias por su atención.